Entonces, si yo no hubiera tenido el apoyo legislativo que tuve para sortear toda la oposición que tuve en los congresos, era la misma oposición que se había ido en un helicóptero, que había quebrado la Argentina. Sin embargo, no votaba ninguna ley, no votaban nada. A Cristina en el primer día una máquina de impedir total y absoluta. Entonces, algunos a veces se enojan cuando uno lo dice, volvemos al infierno del 2001. Yo les puedo asegurar es que si acá, con esta crisis internacional que hay, con esta situación donde realmente la Argentina está dando una excelente respuesta a la crisis internacional, pero los coletazos de la crisis internacional llegan. Tenemos caídas en las exportaciones, naturalmente. Se paró el motor del mundo, se paró la economía más fuerte del mundo. Casi el 30% del Producto Bruto Interno del mundo es de Estados Unidos. Si bien por ahí no es el principal comprador nuestro, muchos de los países que compran a Argentina tienen que ver con el movimiento de la economía de Estados Unidos. ¿Se imagina usted que si no tiene un apoyo legislativo cierto, fuerte, consolidado en la idea y demás, la Argentina entraría en una situación muy difícil? Es así, más cuando uno no sabe ni siquiera qué es lo que piensan hacer, si tuvieran la posibilidad de hacerlo con la Argentina. Entonces, cuando usted me preguntó el tema de estas supuestas llamadas candidaturas, no son candidaturas testimoniales, sino son la conceptualización de ponerle rostro al proyecto, porque es muy importante, y esto pasó muchas veces en Argentina. Sabe ni siquiera qué es lo que piensan hacer, si tuvieran la posibilidad de hacerlo con la Argentina. Entonces, cuando usted me preguntó el tema de estas supuestas llamadas candidaturas, no son candidaturas testimoniales, sino son la conceptualización de ponerle rostro al proyecto, porque es muy importante, y esto pasó muchas veces en Argentina. Yo recuerdo haberlo visto a Lole Reutemann, 95, yendo de candidato a diputado provincial para fortalecer el Lole, que es un buen amigo, a fortalecer la lista. El propio Obama, fue la propia Cristina, fueron quien les habla. Yo era gobernador y iba de candidato a presidente. Ahora, es decir, yo creo que es más que un manejo, un esquema mediático que está bien, que se puede decir, pero yo lo que le quiero decir a usted, y aprovechando a usted a toda la sociedad argentina, que nosotros lo que estamos haciendo un acto de sinceramiento. Estas son las caras que están trabajando y que están defendiendo el proyecto. Estos son los hombres y las mujeres que van hacia adelante. Y a mí me parece muy importante, muy valiente, que tomen decisiones de este tipo, de asumir con responsabilidad ante la sociedad la defensa de las ideas y las convicciones. Ahora, imagino a la gente que está en casa escucándolo, porque volver al 2001 significa, lo recuerdan, los saqueos, esa angustia generalizada, la violencia. ¿Realmente cree que Argentina puede volver si el oficialismo pierde la mayoría en el Congreso a ese momento? Yo quisiera que nunca más volvamos a eso, pero yo no le quiero mentir a la sociedad. Yo no soy un hipócrita, ni trato de quedar bien, ni soy políticamente correcto. Porque lo políticamente correcto, yo soy como me conocen, como me ven. Es decir, está la... Ahora, imagino a la gente que está en casa escuchándolo, porque volver al 2001 significa, lo recuerdan, los saqueos, esa angustia generalizada, la violencia. ¿Realmente cree que Argentina puede volver si el oficialismo pierde la mayoría en el Congreso a ese momento? Yo quisiera que nunca más volvamos a eso, pero yo no le quiero mentir a la sociedad. Yo no soy un hipócrita, ni trato de quedar bien, ni soy políticamente correcto. Porque lo políticamente correcto, yo soy como me conocen, como me ven. Es decir, está la otra, ¿no es cierto? Es decir, el tema de lo mediático, el vender la imagen, esto, y después ya el otro día cuando entran a gobernar, gobiernan mediodía. Yo lo que le quiero decir es que acá la Argentina tiene una crisis internacional muy fuerte por delante y recién salió del infierno. Y la Argentina ahora tiene que superar el purgatorio, la Argentina se tiene que consolidar, la Argentina tiene que mejorar la calidad del trabajo, tiene que consolidar el empleo, tiene que consolidar la transformación institucional, tiene que consolidar la inclusión. Es decir, que tiene por delante, tenemos que consolidar definitivamente la transformación de nuestro sistema financiero, que tiene que estar al servicio de la producción.
un sistema financiero que aún tiene tasas muy altas, que todavía tiene un nivel de especulación importante, tiene que estar al servicio de la estructura global de la Argentina. Tenemos que consolidar las miles y miles de obras, de viviendas, de inversiones, las decisiones. Fíjese usted que nosotros no hubiéramos podido recuperar con esa decisión tan correcta que tomó el gobierno de Cristina Aerolíneas Argentina, si hubiera sido por la oposición. Nosotros no hubiéramos podido recuperar los argentinos, digo cuando hablo de nosotros, la administración de los fondos de la AFJP, que se movía en un grupo concentrado de empresas y bancos y generalmente iban para inversiones que inclusive ni se hacían en la Argentina, o somos dueños los argentinos de alguna inmobiliaria muy importante o de algún banco muy importante, y ese dinero no era destinado a la sociedad argentina, que era plata de los argentinos, si hubiera sido por la oposición. Y eso nos ha permitido potenciar, hacer inversiones públicas muy fuertes, custodiar los fondos de los jubilados, que es muy importante. La oposición votó en contra, todas las leyes votó en contra. Yo aprovecho esa cámara que está ahí para decir a los argentinos y argentinas que prefiero explicarle lo que siento, lo que veo. Es decir, se imagina una Argentina trabada con esta crisis internacional, una Argentina paralizada porque no tenemos las mayorías legislativas necesarias para profundizar el cambio y para tomar las medidas que la crisis exige. Evidentemente no es el mejor de los mundos para la Argentina. Entonces, lo digo mi obligación y lo digo con la responsabilidad de haber sido 4 años y medio presidente, de haberme tocado una de las peores crisis de la historia, de haber sufrido que no me ayuden, no los argentinos, por favor, sino quienes estaban en las cámaras. No nos votaban los presupuestos, no nos votaba ninguna ley. Muchas veces tuve que recurrir por eso a decretos de necesidad y urgencia para poder resolver temas que eran importantes. De haber soportado la presión de esa Corte que pudimos sacar, que quería dolarizar nuevamente la economía. De no aprobarnos en la Cámara elementos fundamentales que eran para consolidar el modelo de volver a pacificar y salir definitivamente de la convertibilidad. Es decir, yo sufrí muchísimo el funcionamiento de la oposición en el Congreso. Dios quiera que cambien, Dios quiera que